Hay pérdidas que te preparan. Están aquellas que ves venir desde lejos, como tormentas en el horizonte que te dan tiempo de buscar refugio. Pero luego están las otras. Las que llegan sin aviso, como un rayo en medio de un día despejado. Las que te arrancan del pecho lo único que te mantenía de pie. Yo viví esa clase de pérdida, y me enseñó algo que jamás imaginé, que a veces perder lo que más amas es la única forma de descubrir quién realmente eres. Mi nombre es Adriana. Tengo 37 años, aunque a veces siento que he vivido 3 vidas diferentes. La primera terminó hace 4 años, en una carretera mojada, bajo una lluvia que no parecía presagiar nada malo. La segunda terminó 2 años después, cuando finalmente acepté que nada volvería a ser como antes. Y la tercera, bueno, la tercera apenas está comenzando. Para entender lo que perdí, primero necesitas saber lo que tenía. Conocí a Daniel cuando teníamos 23 años. Yo trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña, sobreviviendo a base de café y sueños de hacer algo grande algún día. Él era fotógrafo freelance, de esos que viven con una cámara colgada al cuello y ven arte donde el resto solo ve cotidianidad. Nos conocimos en una exposición. Yo estaba ahí por trabajo, él por pasión. Me acerqué a una de sus fotografías, un retrato de un anciano en blanco y negro donde se veían cada arruga, cada historia escrita en su rostro. Y me quedé mirándola por lo que parecieron horas. ¿Ves lo mismo que yo?, preguntó una voz detrás de mí. Me volteé y ahí estaba Daniel, cabello desordenado, barba de 3 días, ojos que parecían entender cosas que otros apenas percibían. Veo tristeza, respondí honestamente. Pero también veo dignidad, como si este hombre hubiera vivido 1000 batallas y salido victorioso de cada una. Daniel sonrió de una manera que me desarmó completamente. Es mi abuelo. Murió 2 días después de que tomara esa foto. Era un sobreviviente del Holocausto. Nunca hablaba de lo que vivió, pero sus ojos lo decían todo. Esa noche hablamos durante horas. Sobre arte, sobre pérdidas, sobre cómo capturar la verdad en una imagen o en un diseño. Y cuando finalmente nos despedimos, supe que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Alguien que entendía que la belleza y el dolor no eran opuestos, sino compañeros inseparables. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña junto al mar. No teníamos mucho dinero, pero teníamos algo mejor. Teníamos propósito compartido. Queríamos crear, queríamos dejar huella, queríamos construir una vida donde el arte no fuera solo un pasatiempo, sino el centro de todo. Y así fue durante casi una década. Trabajábamos juntos en proyectos, viajábamos cada vez que podíamos, soñábamos con abrir nuestro propio estudio. No teníamos hijos, habíamos decidido esperar hasta sentirnos más establecidos, pero teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. Hasta que dejó de serlo. La noche del accidente había sido perfecta hasta ese momento. Habíamos ido a cenar para celebrar que Daniel había conseguido un contrato importante. Documentar la vida en comunidades rurales para una organización internacional. Era el proyecto de su vida, la oportunidad que había esperado durante años. Brindamos con vino barato, porque era todo lo que podíamos pagar, pero nos reímos como millonarios. Daniel tenía esa luz en los ojos que solo aparecía cuando hablaba de su trabajo. Me tomó la mano por encima de la mesa. Esto cambiará todo, Adri. Finalmente podremos abrir ese estudio, viajar juntos. Tal vez incluso empezar a pensar en formar esa familia que tanto queremos. Le apreté la mano, sintiendo que todo en nuestro universo finalmente estaba alineándose. Te amo, le dije simplemente. Yo más, respondió con esa sonrisa torcida que me enamoraba cada vez. Salimos del restaurante cerca de las 10 de la noche. Había comenzado a llover, pero era una lluvia ligera, casi romántica. Daniel insistió en manejar. Siempre lo hacía cuando había bebido, aunque fuera solo una copa, porque decía que no quería arriesgarme. Íbamos por una carretera que conocíamos bien, hablando sobre el viaje que haríamos el próximo mes. Daniel estaba emocionado, gesticulando con una mano mientras con la otra sostenía el volante. Yo lo miraba, pensando en lo afortunada que era de tener a alguien que vivía cada momento con tanta intensidad. No vi venir al otro auto.
Todo lo que recuerdo es el grito de Daniel, sus brazos extendiéndose instintivamente hacia mí, como si pudiera protegerme del impacto, y luego, nada. Desperté 3 días después en un hospital. Lo primero que sentí fue dolor. Un dolor agudo en el pecho, en las costillas, en la cabeza. Lo primero que vi fue a mi madre, con los ojos rojos e hinchados, sosteniendo mi mano. Mamá, susurré con dificultad. ¿Dónde está Daniel? Vi cómo su rostro se desmoronaba, y en ese momento, antes de que dijera una sola palabra, supe que mi vida acababa de partirse en dos. Daniel había muerto en el impacto. El otro conductor, un joven de 20 años que iba a exceso de velocidad y bajo efectos del alcohol, se había estrellado contra nosotros de frente. Daniel recibió la peor parte del golpe. Los médicos dijeron que murió instantáneamente, que no sintió dolor. Pero yo sí sentí dolor. Un dolor que no era físico. Un dolor que vivía en cada latido de mi corazón, recordándome que seguía viva cuando la persona que más amaba ya no estaba. Los meses siguientes fueron una niebla. Fui al funeral sin procesar realmente lo que estaba sucediendo. Vi cómo bajaban el ataúd y no pude llorar. Escuché los discursos sobre lo talentoso que era, lo bondadoso, lo lleno de vida. Y me sentí vacía, porque nadie hablaba de la parte más importante, que Daniel no era solo un fotógrafo talentoso o una buena persona. Era mi razón de despertar cada mañana. Era la voz que me decía que mis diseños eran brillantes cuando yo dudaba. Era la risa que llenaba nuestra casa. Era mi presente y mi futuro, todo en una sola persona. Y ahora se había ido. Durante el primer año, apenas sobreviví. Dejé mi trabajo porque no podía concentrarme. Pasaba días enteros en cama, mirando al techo, esperando despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla. La casa que compartíamos se convirtió en un mausoleo. Cada objeto me recordaba a él. Su cámara sobre la mesa, su taza favorita que no podía lavarme a tirar, su olor que aún permanecía en las almohadas. Mis amigos intentaron ayudar. Me invitaban a salir. Me llamaban constantemente. Me decían que Daniel hubiera querido que siguiera adelante. Pero esas palabras sonaban huecas. ¿Cómo sigues adelante cuando una parte de ti murió en ese accidente? ¿Cómo reconstruyes una vida que estaba completamente entrelazada con alguien que ya no existe? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Una tarde, 2 años después del accidente, estaba limpiando el closet de Daniel. Era algo que había evitado hacer, pero la casa se sentía cada vez más como una trampa. Entre sus cosas, encontré una caja que no reconocí. Dentro había cientos de fotografías que nunca había visto. No eran fotos de paisajes o retratos artísticos. Eran fotos de mí. Había imágenes de momentos que no recordaba que él hubiera capturado. Yo trabajando concentrada en mi computadora. Yo riendo mientras cocinaba. Yo durmiendo en una hamaca durante unas vacaciones. Yo llorando después de una discusión que habíamos tenido años atrás. Al fondo de la caja había una carta. Con manos temblorosas la abrí. Mi amada Adriana. Comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. Sé que suena morboso escribir esto, pero después de perder a mi abuelo tan repentinamente, entendí que la vida es frágil y que las palabras no dichas pesan más que cualquier otra cosa. Estas fotografías son mi obra maestra, no las de paisajes exóticos o retratos dramáticos que cuelgo en exposiciones. Estas, porque capturan lo único realmente importante, el amor en su forma más pura, tu risa, tu concentración, tu vulnerabilidad, tu fuerza, todo lo que eres. Si me has perdido, sé que tu primer instinto será quedarte atrapada en ese dolor. Te conozco, Adri. Sé que sentirás que traicionas mi memoria si vuelves a ser feliz. Pero necesito que entiendas algo. Mi mayor miedo nunca fue morir. Mi mayor miedo siempre fue que tú dejaras de vivir. No quiero que guardes estas fotos como reliquias de un pasado muerto. Quiero que las veas y recuerdes quién eras cuando estaba a tu lado. Una mujer brillante, apasionada, llena de luz propia. Esa mujer sigue ahí, y ella merece seguir creando, amando, viviendo. Perder me duele, lo sé.
pero sería una tragedia aún mayor que perdieras tu propia vida en el proceso. Vive por los dos, mi amor. Sueña los sueños que no pude cumplir. Ama con la intensidad que siempre te caracterizó. Y cuando sientas que no puedes más, mira estas fotos y recuerda. Yo vi en ti algo extraordinario. No dejes que eso muera conmigo. Siempre tuyo, Daniel. Lloré como no había llorado desde el funeral. Pero esta vez fue diferente. No era solo dolor, era también liberación. Porque Daniel tenía razón. Había estado tan ocupada preservando su memoria que había olvidado vivir mi propia vida. Esa carta fue el punto de quiebre. Comencé terapia, algo que había evitado porque me parecía admitir debilidad. Mi terapeuta, una mujer sabia llamada Carmen, me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva. Adriana, ¿crees que honras la memoria de Daniel al destruirte? ¿O la honrarías más al vivir la vida que él ya no puede tener? No tenía respuesta, pero la pregunta se quedó conmigo. Poco a poco, comencé a reconstruirme. No fue un proceso lineal, había días buenos y días donde sentía que retrocedía meses, pero seguía intentando. Volví al diseño, pero esta vez con un propósito diferente. Creé una fundación sin fines de lucro que ofrecía talleres gratuitos de arte y fotografía para jóvenes en comunidades vulnerables. Le puse el nombre de Daniel. El primer taller fue aterrador. Ver a esos jóvenes con cámaras en las manos, escuchar sus preguntas sobre composición y luz, sentir su emoción al capturar su primera imagen realmente buena. Todo me recordaba a él, pero también me llenaba de algo que no había sentido en años. Propósito. Uno de los jóvenes, un chico de 16 años llamado Mateo, tenía un talento natural. Venía de un hogar complicado, con un padre ausente y una madre que trabajaba 3 empleos para mantenerlos a flote. La fotografía se convirtió en su escape. Un día, después de clase, se acercó a mí con una foto que había tomado. Un retrato de su madre durmiendo en el sofá después de un turno doble, con las manos aún marcadas por el trabajo. «Es como la foto del abuelo de Daniel que me mostraste», dijo tímidamente. «Quiero capturar la fuerza de mi mamá, que la gente vea que no es solo una mujer cansada, sino una guerrera». Me quebré. Ahí, frente a este joven que apenas conocía, lloré por la belleza de lo que acababa de crear. Porque entendí algo fundamental. Daniel no se había ido completamente. Su legado vivía cada vez que alguien aprendía a ver el mundo a través de una lente. Cada vez que alguien capturaba dignidad donde otros solo veían pobreza. Cada vez que el arte se convertía en puente entre el dolor y la esperanza. Han pasado 4 años desde el accidente. La casa ya no se siente como un mausoleo. Todavía tengo fotos de Daniel por todas partes, pero ahora están acompañadas de otras cosas. Certificados de los talleres, fotos de los jóvenes mostrando orgullosos sus trabajos, artículos sobre la fundación. No he vuelto a enamorarme. Quizás algún día lo haga, quizás no. Y está bien, porque aprendí que el amor no termina con la muerte. Se transforma, se expande, se convierte en algo más grande que 2 personas. El amor que compartí con Daniel ahora alimenta a docenas de jóvenes que encuentran en el arte una forma de sobrevivir a sus propias batallas. Cada uno de ellos lleva un pedacito de él, aunque nunca lo conocieron. Hace unos meses, Mateo ganó una beca para estudiar fotografía en una universidad prestigiosa. Fue el primero de su familia en ir a la universidad. En la ceremonia de premiación, dedicó su logro a su madre y a la señora Adriana y su esposo Daniel, que me enseñaron que el arte puede salvarte la vida. Esa noche, sola en mi habitación, saqué la caja de fotos que Daniel había dejado. Las miré una por una, viendo a la mujer que fui y reconociendo a la mujer en la que me había convertido. Éramos diferentes, pero ambas eran válidas. Ambas merecían existir. Le hablé en voz alta, como hacía a veces cuando necesitaba sentirlo cerca. Lo logré, Daniel. No de la forma que planeamos, pero lo logré. Abrimos ese estudio, aunque sea en un centro comunitario viejo. Estamos cambiando vidas, aunque no sean nuestras propias fotografías las que cuelgan en galerías. Y yo volví a vivir. Fue el camino más difícil que he recorrido, pero lo hice, por ti, por mí.
Por todos los que necesitan creer que es posible sobrevivir a lo insoportable. La lección que aprendí al perder lo que más amaba no fue inmediata. No llegó en un momento de claridad cinematográfica. Llegó en pequeñas revelaciones, esparcidas a lo largo de años de dolor, confusión y reconstrucción. Aprendí que el amor verdadero no te pide que te destruyas cuando se va. Te pide que honres lo que compartieron al seguir siendo quien fuiste a su lado. La mejor versión de ti mismo. Aprendí que la pérdida no es el final de la historia. Es un capítulo doloroso, devastador, que te cambia para siempre. Pero después de ese capítulo vienen otros. Y aunque nunca vuelves a ser quien eras antes, puedes convertirte en alguien igual de valioso, igual de completo. Aprendí que el dolor no es algo que superas, es algo que integras. Se convierte en parte de tu tejido, de tu historia, y con el tiempo, ese dolor se transforma en sabiduría, en empatía, en fuerza para ayudar a otros que están atravesando sus propias pérdidas. Aprendí que mantener viva la memoria de alguien no significa convertir tu vida en un altar. Significa llevar lo mejor de esa persona contigo mientras sigues creando, creciendo, viviendo. Y aprendí, sobre todo, que el amor nunca se pierde realmente. Solo cambia de forma. Se convierte en legado, en inspiración, en la razón por la que te levantas cuando todo en ti quiere rendirse. Hay personas que me preguntan si superé la muerte de Daniel. La respuesta es no. Nunca la superé, pero aprendí a vivir con esa pérdida de una manera que honra tanto lo que tuvimos como lo que puedo crear ahora. Todavía hay noches difíciles, fechas que duelen, su cumpleaños, nuestro aniversario, el día del accidente. En esos momentos me permito sentir todo el peso del dolor. Lloro, recuerdo, me duelo, y al día siguiente me levanto y sigo adelante. Porque eso es lo que el amor te enseña, que incluso cuando pierdes a la persona, el amor mismo permanece. Y ese amor te da la fuerza para seguir viviendo, para seguir amando, para seguir creyendo que la vida vale la pena a pesar de todo. Si estás pasando por una pérdida así, si sientes que perdiste lo único que te mantenía en pie, quiero que sepas algo. El dolor que sientes es proporcional al amor que compartiste. Y ese amor no desaparece cuando la persona se va. Se queda contigo. En tu corazón, en tus memorias, en cada decisión que tomas inspirada por lo que esa persona te enseñó. No hay un cronograma para el duelo. No hay una forma correcta de sanar. Algunos días sentirás que avanzas. Otros sentirás que retrocedes años. Y está bien. Todo es parte del proceso. Pero te prometo algo. Llegará el día en que podrás pensar en esa persona y sonreír antes de llorar. Llegará el día en que su ausencia no sea lo primero que sientas al despertar. Llegará el día en que descubras que puedes ser feliz de nuevo, sin sentir que traicionas su memoria. Y cuando llegue ese día, entenderás la lección más importante. Perder lo que más amas no te destruye. Te transforma. Te convierte en alguien que conoce el valor real de cada momento, de cada persona, de cada oportunidad de amar. Daniel me dio 11 años maravillosos, pero su regalo más grande fue enseñarme que el amor verdadero no termina con la muerte. Se multiplica, se expande, se convierte en la razón por la que sigues adelante. Y eso, en medio de todo el dolor, es algo hermoso. La vida después de la pérdida no es la vida que planeaste. Es diferente, más compleja, marcada por cicatrices que nunca desaparecerán del todo, pero también puede ser rica, significativa, llena de propósito. No porque la pérdida sea buena, nunca lo será, sino porque decidiste que su legado no sería tu destrucción, sino tu transformación. Esa es la lección, y es una que cargo conmigo cada día, con gratitud y dolor entrelazados, recordándome que vivir plenamente es la forma más perfecta de honrar a quien ya no puede hacerlo. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez has perdido a alguien que creías insustituible, recuerda. Ese amor que compartieron no murió con ellos, vive en ti. En cada acto de bondad que realizas, en cada momento en que eliges seguir adelante, en cada vez que decides que su memoria merece algo mejor que tu autodestrucción, vive.
no porque sea fácil, sino porque es lo que el amor verdadero siempre pide, que honres lo que compartieron al seguir siendo extraordinario, porque el amor, al final, es más fuerte que la muerte. Y esa es una verdad que ninguna pérdida puede arrebatarte.